primer coloquio de educación en el diseño en la Sociedad 5.0. Es un evento de la división que afortunadamente ha habido mucha respuesta, aunque todavía no se ve reflejada aquí en la sala, pero de puros ponentes y ponencias, pues ya debería estar lleno el auditorio, porque son más de 120 ponentes. Pero bueno, irán llegando poco a poco. Quiero presentar a ustedes al Presidium. Contamos con el doctor Roberto Javier Gutiérrez López, rector de la Unidad Azcapotzalco. Gracias, buenos días. También tenemos al doctor Marco Vinicio Ferrusca Navarro, director de la división. Tenemos al maestro Ernesto Noriega Estrada, jefe del Departamento de Procesos y Técnicas. Al doctor Jorge Ortiz Lerux, jefe del Departamento de Evaluación. Al maestro Salvador Islas, secretario de la División de Ciencias para el Diseño. También nos acompaña el doctor Luis Arale, quien va a ser el primer ponente del día de hoy, la ponencia magistral. Él viene de la red de carreras de diseño de universidades públicas de Latinoamérica, de DISUR. ¿Perdón? Bueno. Bien, pues vamos a comenzar escuchando las palabras del doctor Marco Ferrusca. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Perdón, adelante, perdón. Emilio. Adelante. Es que según las reglas de la universidad Sí. se debe de avisar de protección civil. Entonces Gaby García Armenta nos va a dar las indicaciones en caso de alguna situación. Buenos días. Bueno, atendiendo a la disposición de la Oficina de Protección Civil, brevemente, les indicamos que en caso de que hubiera algún evento, sonará, en caso de que suene la alerta sísmica, nuestras salidas de emergencia son estas de aquí, las que están atrás. El área de menor riesgo es el estacionamiento, no en el primer corredor de automóviles, sino en el que sigue. Si llegara a sentirse un sismo, tendremos indicaciones de no salir de la sala, sino buscar las áreas de menor riesgo, que es pegado a las columnas o a los muros. Les pedimos nada más que en caso de que esto ocurriera, no perdamos tiempo en recoger lo que tengamos en nuestras cosas, sino simplemente salir con lo que traigamos en las manos. Muchas gracias. ¿Sí? Si está el sismo, porque la alerta sísmica no viene de todas las áreas donde se generan los sismos, si el sismo ocurre, nos quedamos, no se puede evacuar, y si suena la alerta sísmica, que tenemos de 20 a 60 segundos, desalojamos la sala. Gracias, Gaby. Pues ahora sí, doctor Marco Ferrusca, por favor. Buenos días, nuevamente. Doctor Javier Gutiérrez López, rector de la unidad, jefes de departamento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, secretario académico, así como profesores que nos acompañan y resto del público. Sean bienvenidos a este primer coloquio de educación para el diseño en la Sociedad 5.0. Yo quisiera hacer una intervención muy puntual a partir de una vivencia personal que me voy a permitir leer. Cuando tenía 14 años, me encontraba cursando el tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria Diurna Maestro José Vasconcelos, una secundaria de 300 alumnos, todos varones, 2 grupos de primero, 2 de segundo y 2 de tercero. En particular, recuerdo ese año porque de todas las materias que cursaba, matemáticas era especial. No por la temática, sino por lo significativo que resultó ese periodo que aún recuerdo con cariño. La directora de la escuela, también profesora de matemáticas, la maestra Rosano, quien probablemente en esa época tenía ya 70 años, se caracterizaba por su manera tan peculiar de enseñarnos álgebra. Las 2 o 3 veces que teníamos clases de matemáticas, nos llevábamos tarea a casa que debíamos pasar en limpio, en hojas blancas, con un margen de 2 centímetros por lado, en color rojo, y con todos los ejercicios en limpio
escritos con bolígrafo, no con lápiz. ¿Por qué esta historia me resulta tan significativa? Probablemente lo sea porque más allá de cumplir con el trabajo, había una motivación extrínseca que consistía en que la dirección encuadernaba todas las tareas del ciclo escolar a aquellos estudiantes que habían cumplido en tiempo y forma con todas las tareas. Además, la publicación se entregaba en público durante la ceremonia final de entrega de certificados. Pero, además también, el encuadernado venía con unas palabras dedicadas a la directora. A la distancia, más allá de encuadernar las tareas, creo que en el fondo la profesora lo que buscaba era que tuviéramos un propósito extra para llegar a la meta. Mientras que aprendíamos sobre matemáticas, también aprendíamos sobre orden, limpieza y disciplina. Creo que fue a partir de ese momento que descubrí que me gustaban las matemáticas, porque nunca tuve notas sobresalientes en ese dominio hasta ese entonces. Ya con más años, a los 19, me encontraba estudiando en la CIME Zacatenco, Ingeniería de Control y Automatización, primera generación. En particular recuerdo el curso de resistencias de materiales con el ingeniero Razo, exmilitar. Iniciamos el curso 15, nos presentamos al examen final 8, de los cuales la mayoría solo iba al examen final para ver el tipo de problema que el profesor plantearía, porque he de destacar que el examen final consistía en un solo problema que involucraba muchos cálculos. De hecho, ese examen yo lo terminé en 4 horas, con el apoyo de muchas hojas en blanco, lápiz, sacapuntas, goma y una buena calculadora científica Casio. La mayoría de mis compañeros en ese entonces tenía claro que lo presentarían en extraordinario. Días después, cuando era tiempo de ir a recoger la nota final, jamás voy a olvidar la escena cuando un grupo de compañeros y yo nos aproximamos al cubículo del ingeniero Razo. Al preguntarle por nuestras notas del examen, nos pidió que le acercáramos el bote de basura para extraer nuestros exámenes. Y ahí, entre papeles, estaba mi examen. Saqué 6, pero fue un 6 que me supo a 10, porque además solo 2 pasamos el curso de resistencia de materiales, lo cual, dada la fama de ese profesor, era como subirse a un podio. ¿Por qué esta experiencia me fue tan significativa? En el fondo, por la necesidad de autorresponsabilizarme de mi proceso de aprendizaje, pero también el trabajo arduo, pero a la vez placentero, de estudiar sobre un tema que disfrutaba y que nunca lo consideré doloroso, y por supuesto es significativo por la actitud del profesor para con nosotros. Luego, a los 20 años, llegué a la UAM. Ahí estaba yo, cursando el operativo de primero o segundo trimestre. A la cabeza del curso estaba César Martínez, del Departamento de Evaluación, cuya responsabilidad era introducir a aquel grupo de jóvenes al lenguaje básico del diseño. Entender el concepto de punto, línea y plano era parte de la unidad de estudio, y vaya manera de aprenderlo. En ese entonces lo que hicimos con todo el grupo fue forrar un salón de Lele. Todo el mundo tenía pintura y otros objetos para expresarse de la manera en que quisiera cada quien. Yo acabé esa sesión con todo el cuerpo pintado, dando giros en el suelo para generar un plano, era mi manera de representarlo. El tiempo ha pasado y sigo recordando esa clase, aprendí los conceptos. ¿Por qué? A diferencia de las experiencias que ya conté previamente, aquí mi creatividad explotó y varios de los sentidos se potenciaron. Pero hoy, desde hace 20 años, estoy del otro lado de la moneda, ya no como estudiante, sino como profesor. Pudiera contarles muchas anécdotas, algunas buenas y otras no tanto, pero en particular quisiera compartir con ustedes una que viví el año pasado. Como ustedes saben, regresé de mi licencia en enero de 2017, después de haber realizado una estancia en Finlandia principalmente. ¿Por qué ese país? Entre otras razones, porque quería vivir de cerca y entender qué los hace tan buenos en el ámbito de la educación. Durante esa estancia conviví con otros profesores, otros estudiantes, tomé un par de cursos sobre trabajo colaborativo, además de informarme más sobre su sistema educativo. Y es en ese periodo de reflexión que empiezo a tener varias revelaciones sobre cómo podría aplicar lo que estaba aprendiendo en mis cursos. Con la motivación intrínseca alta, decidí dar un giro completo a mis cursos de teórico, dando un mayor énfasis a la pedagogía activa, al pensamiento visual y también a la libertad, porque lo confieso, han de saber que no paso asistencia en mis cursos. Como resultado de estos experimentos, al final del trimestre, cuando me encontraba entregando las calificaciones finales, una alumna se acercó y me dijo, ¿le puedo preguntar algo, profesor? A lo que le respondí, claro que sí. Acto inmediato me preguntó si podía darme un abrazo porque el curso le había gustado muchísimo y sentía que realmente había aprendido. Además de que disfrutó el asistir a cada una de las sesiones programadas. Así que me vuelvo a preguntar, ¿por qué sucedió esto?
¿Cuál fue el cambio que propició que tanto la estudiante como yo disfrutara del curso? La respuesta está en la convicción de que creo debemos transformar la experiencia educativa, transformar la experiencia en el aula, transformar nuestros roles, educar con las emociones, educar con compromiso. Así que para terminar mi intervención, los invito a que pensemos lo siguiente: ¿por qué estamos hoy aquí? Como Simón Sinek, un estupendo comunicador, descubrió, el comenzar con un porqué representa una alternativa para poder inspirarnos y conducir el cambio que trasciende. El cómo y el qué son importantes, pero no transforman de fondo. Dicho esto, el reto que tenemos como división no está en responder cómo vamos a transformar la educación en CIAD o qué debemos cambiar en la currícula de CIAD. Sabemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero ¿tenemos claro por qué lo hacemos? En términos de cuál es el propósito, la causa o la creencia. Este coloquio y otros eventos representan una oportunidad de espacio para inspirarnos y revelarnos hasta encontrar la respuesta al por qué hacemos lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Ferrusca. Ahora le damos la palabra al doctor Roberto Javier Gutiérrez López para que inaugure, también hoy escuchar sus palabras y que inaugure el coloquio. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto poder estar aquí en un evento de tan alta calidad académica y que seguramente será crucial para que se logren redefinir las nuevas directrices que marcarán el desarrollo de la enseñanza del diseño en las próximas generaciones. Es un gusto estar aquí, obviamente con el director de la división, los compañeros jefes de departamento, nuestro secretario académico y con el doctor Luis Alberto Zaral, presidente de UNISUR, quien impartirá la conferencia magistral el día de hoy. La temática pues no podría ser más pertinente y la forma de presentarla en el programa me parece que también apunta a lo que es una de las grandes preocupaciones, no solo en el campo del diseño, sino yo diría en el campo de la reflexión sobre lo que implica entrar a nuevas formas de organización social en todos los órdenes y las transformaciones que eso está implicando en términos de las disciplinas particulares que han conformado nuestro horizonte tradicional para pensar la universidad, pero también en los cambios que están significando para las formas de vida, para las formas de convivencia, para las formas de relación entre las personas que formamos parte de esas sociedades. Cuando yo veía el programa del evento, pensaba que justamente este tipo de dilemas acerca de cómo poder compatibilizar de una manera adecuada las nuevas tecnologías con una sociedad que todavía quiere pensarse como una sociedad amable, como una sociedad amigable, como una sociedad que no pierde de vista lo que son los valores fundamentales que heredamos de lo mejor de la tradición de la cultura occidental. Me daba cuenta que hay un reto muy fuerte en términos justamente de cómo acompasar estos nuevos desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, todo lo que cada vez forma parte de una manera creciente de nuestras vidas cotidianas, el famoso Black Mirror, ¿no? Y todos los efectos que puede tener en nuestra manera de entender la vida. Cómo acompasar todo eso con lo que los griegos pensaban, algunas viejas lecturas, con lo que los griegos llamaban el cuidado de sí. Cómo poder adentrarse en estos nuevos mundos tecnologizados, cómo pensar un diseño acorde con estas nuevas tecnologías y sus posibilidades, pero al mismo tiempo justamente no extraviarse en las tecnologías como una suerte simplemente de intermediario o de herramienta mágica, sino al mismo tiempo seguir pensando en cuáles son los objetivos fundamentales que tienen que guiar la vida de los profesionistas, en este caso del diseño, en el horizonte de mejorar la experiencia de la existencia humana en todos los ámbitos.
Pensaba también en algunos otros autores que seguramente ustedes han leído y conocen muy bien, como Mario Vargas Llosa, que planteó en su libro sobre la sociedad del espectáculo todos los cambios que están ocurriendo en los distintos registros de la interacción social y que nos están haciendo perder de vista precisamente algunos temas esenciales que tendrían que seguir acompañando nuestra reflexión en la modernidad avanzada o en la posmodernidad, como se le quiera llamar. Cómo no perder profundidad dentro de la fugacidad, cómo no perder la capacidad de concentración en situaciones donde el vértigo del cambio constante, la cultura del zapping, etcétera, el elogio de lo llamativo y de lo estridente, hace que perdamos atención sobre temas que siguen siendo, me parece, los fundamentales para poder generar coordenadas vitales que sean coordenadas dignas de ser vividas por quienes formamos parte de nuestras respectivas comunidades. ¿Qué querrá decir un diseño que siga teñido por cierto tipo de preocupaciones éticas, ¿no? ¿Qué significará enseñar diseño a estas nuevas generaciones que ya son prácticamente nativas del mundo digital? ¿Cómo poder pensar el diseño? Hay algunos otros temas que ustedes cultivan en esta fabulosa división de Ciencias y Artes para el Diseño, como la arquitectura, la planeación, etcétera, que también son muy relevantes en términos de este planteo de preguntas acerca de cómo tendrían nuestras y nuestros estudiantes que concebir el papel social del diseño y la relación del diseño con la experiencia misma y la relación del diseño con el acrecentamiento de las capacidades de reflexión ética y en general de reflexión intelectual, de pensamiento creativo, y no quedarnos simplemente en este registro de aplicación de técnicas, de manejo de nuevas tecnologías, del manejo de las computadoras, que puede hacerse de una manera, me parece que muy eficiente, pero no necesariamente estar arropado por este orden distinto de reflexión. Hay mucha literatura al respecto. Giovanni Sartori planteó hace ya algunas décadas toda esta transformación que va del Homo sapiens al Homo videns y cómo eso ha finalmente descalificado en buena medida justamente el potencial creativo de las personas. No me quiero extender mucho porque pues, no es el caso, pero sí creo que este coloquio es un coloquio muy afortunado porque me parece que sí pone como uno de los centros de atención de nuestra planta docente en el campo del diseño justamente esas grandes preguntas de cómo poder concebir de una manera renovada la enseñanza del diseño sin perder de vista algunas cuestiones de orden fundamental. Estoy seguro que estas jornadas van a ser muy exitosas, van a ser muy provocativas. El programa, cuando uno lo ve de cerca, pues dice, es un programa exhaustivo, es un programa muy interesante, es un programa que toca distintas teclas, ¿no? de este gran teclado que tiene que ver con el diseño, las ciencias y artes que se cultivan en esta disciplina en general. Y por eso, pues felicito a la división, felicito a las y los organizadores de este coloquio, deseándoles el mejor de los éxitos, y pues tenemos que cumplir un poco con la formalidad. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y siendo las 10 de la mañana, con 4 minutos de este 2 de mayo del 2018, declaro formalmente inaugurados los trabajos del primer coloquio de educación para el diseño en la sociedad 5.0. Que sea para bien. Gracias.